Entonces, lo que tenemos es arteria, vena y capilar. Y dijimos que las arterias sacan, ¿sí?, hacia todo el cuerpo la sangre. Pero las arterias no nutren los tejidos. O sea, todas las arterias no, porque tienen tres capas. Tienen una capa íntima, una capa media, que es gruesa en las arterias y más delgadita en la vena, y una adventicia por fuera. Las arterias y las venas son relativamente gruesas. De hecho, las arterias tienen que ser gruesas. ¿Por qué? Porque soportan más presión. Entonces, la arteria no va a intercambiar nutrientes. Quien lo van a hacer son los capilares, ¿sí? La arteria viene con las tres capas, se transforma en arteriola más chiquita y la arteriola se ramifica en pequeños capilares. Estos capilares son porosos. Por lo tanto, estos capilares sí van a abastecer a los tejidos de nutrientes. Los desechos de los nutrientes, de las células de aquí, se van a volcar a los capilares venosos, que son también finitos, tienen una sola capa, bien porosa, igual que los arteriales, y la vénula y la vena se lo llevan otra vez al corazón. Aquí hay varias cosas. Primero, la sangre sale del corazón con una presión que puede ser en promedio 120. ¿Sí? Las arterias van a aguantar esa presión, porque tienen tres capas, pero a los capilares sanguíneos no llega a 120 porque los rompería. Dijimos que tienen una sola capa. Entonces, esa presión, le voy a mostrar aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. La presión sale de la arteria aorta, que es la más grande, con una presión, supongamos, de 120, ¿no? Y esa presión, a medida que se va por todo el cuerpo, las arterias van ramificándose en muchas arterias, ¿no? En muchas arterias más, que se van haciendo cada vez más pequeñas. Entonces, lo que sucede aquí es que la presión sale de la aorta y la aorta se empieza a ramificar a lo largo de todo el cuerpo, entonces la presión se disipa. Es decir, sale en 120, pero se va perdiendo hasta que al llegar al capilar solamente llegan 25. Con esos 25 yo aseguro un intercambio, ¿sí? Volvemos a lo que estábamos. Entonces, salen del corazón una presión elevada con la sangre, ¿no? Las arterias lo aguantan porque tienen tres capas. Esas arterias soportan y distribuyen el flujo sanguíneo, pero el intercambio no se da en las arterias, se da en lo terminal, en los capilares. A medida que las arterias van alejándose del corazón, se van haciendo más delgaditas, hasta que su pared, que tenía tres capas, ahora tiene una sola y porosa, ¿sí? Como en los capilares. Entonces, salen 120, aquí llegan 25. Con los 25 milímetros de mercurio que llegan aquí, ya me alcanza para que los tejidos se nutran, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver varias cosas. El concepto de presión arterial media, ¿sí? Es así. Presión arterial media es igual a presión sistólica más 2 de presión diastólica sobre 3. El rango de PAM es de 70 a 105 milímetros de mercurio. ¿Y qué significa la presión arterial media? Es la presión de perfusión, o sea, nos indica esto, que el intercambio se está realizando. Yo en el cuerpo tengo presiones que van desde 90, 60, ¿sí?, a 140, 90, ¿sí?, milímetros de mercurio. Redondeo para no caer en esto de las clasificaciones, ¿no? Mientras yo tenga estos rangos de presión, voy a tener estos rangos de media. Y mientras yo tenga la presión arterial media dentro de estos rangos, voy a tener 25 milímetros de mercurio en los capilares. Vamos a ver lo que sucede. Viene un paciente con, supongamos, 160 sobre 100, ¿no?, milímetros de mercurio. Yo tengo que hacer la presión diferencial aquí. ¿Cómo era? Bueno, vamos a la fórmula. Presión sistólica más 2 de diastólica, o sea, 200, sobre 3.
Y aquí hago la cuenta me queda 360 dividido 3, me va a quedar aproximadamente 120, esta división, ¿sí? El 120 es mucho más que 105. Es decir, yo con esto mantenía 25, lo suficiente como para un intercambio, pero si la cuenta que yo hago, la presión arterial media, ¿sí?, me da más de este rango, o sea, como en este caso que me dio 120, ¿qué va a empezar a pasar? Los capilares son vasos de una sola capa. El tema es que, obviamente, tienen que tener una sola capa para poder intercambiar nutrientes, ¿no?, hacia los tejidos y de los tejidos desechos hacia la circulación. Pero si yo un capilar lo someto a más presión, lo que va a pasar es que el capilar se va a empezar a adaptar con el tiempo. O sea, se va a empezar a adaptar. ¿Cómo se va a adaptar? Se va a engrosar. Y si el capilar se engrosa, ¿qué va a pasar? No va a haber intercambio, porque el capilar ya está más grueso. Es lo que hace la hipertensión arterial con órganos que reciben mucha sangre, que tienen muchos capilares, como el cerebro, la retina, el corazón y el riñón. Con el tiempo, la hipertensión, ¿sí?, que te va a dar valores de media sobre el rango, ¿sí?, van a hacer que lleguen más de 25, porque dentro de estos valores de presión arterial media me va a dar siempre 25. Pero si yo me paso de 105, los capilares con el tiempo van a intercambiar, pero se van a ir engrosando y con el tiempo van a dejar de intercambiar, entonces todo el tejido se va a empezar a morir. Si la presión arterial media me da menos, por ejemplo, tenemos un paciente, para hacer otro ejercicio, que viene con 80, 40 de presión arterial, ¿no? Yo le medí y me dio esto. Yo sé que es bajo, porque si me baso en el límite inferior, es hipotensión, tanto sistólica como diastólica. Entonces, yo le hago la cuenta igual, 80 más 40, 40 y 40 son 80, sobre 3. Esto me va a dar 160 entre 3, ¿sí? Me va a dar aproximadamente 50 y algo, ¿no?, de presión media, lo cual cae debajo del límite. Entonces, si yo tengo la presión fuera del rango de la media, me va a llegar menos de 25. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La presión no va a ser suficiente para intercambiar y el paciente empieza a recibir poco oxígeno y demás y se empieza a sentir cansado, mareado, ¿sí? Eso es lo que hace la hipotensión. Si yo tengo valores superiores a 105, me va a dar más de 25, por lo tanto los capilares se van a engrosar. Ahora, hay otro límite. Hay otra fórmula que yo hago que se llama presión diferencial, que es presión sistólica menos presión diastólica. ¿Qué es la presión diferencial? Bueno, la presión diferencial es lo siguiente. Yo tengo una presión positiva que es la sístole, que saca sangre del corazón, es positiva, porque es una contracción muscular, es un trabajo activo, ¿no? Hago sístole y mando la presión. La presión ya sabemos que se va perdiendo hasta llegar a 25. Pero esa sería la máxima, y la mínima es pasiva, porque el corazón se relaja en la diástole y la sangre vuelve a subir, por lo tanto tengo una presión máxima y una presión mínima, ¿sí? La sistólica y la diastólica. La presión diferencial es la resta de las dos, ¿sí? Presión sistólica menos presión diastólica. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, tiene que haber diferencia entre la máxima y la mínima. Cuanto más diferencia haya, la sangre circula más rápido. Cuanto más se acerquen, la sangre circula más lento. Por lo tanto, el valor normal de la presión diferencial está ubicado entre 40 y 50. Si la resta me da menos de 40, la sangre circula más lento. Si la resta me da más de 50, la sangre circula muy rápido. Supongamos que tengo un paciente que tiene 120 sobre 100. ¿Cuál es la resta? 20. Esa presión diferencial es menos que el rango. Entonces, a este paciente lo tocas y le quedan los dedos marcados, tiene circulación lenta. ¿Y qué puede pasar? Trombos, coágulos. Cuando la sangre deja de circular a la velocidad normal, se coagula, ¿sí?
Otra cosa, tengo un paciente que tiene 150 sobre 70. Este paciente con 150-70, ¿cuánto va a tener de media? 80, ¿no? De diferencial, perdón, va a tener 80, porque es la resta. Este paciente tiene la sangre muy rápida, ¿sí? Ahora, no hay problema de que tengas la sangre muy rápida, siempre y cuando no tengas estos problemas. Mira, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a poner los límites. Presión arterial media es igual a 70 a 105 milímetros de mercurio. Este valor me da 25 milímetros de mercurio en los capilares que son necesarios para la perfusión. Entonces la presión arterial media es la presión de perfusión de los tejidos, ¿sí? Y la presión diferencial es de 40 a 50 milímetros de mercurio. Y es la presión de velocidad de circulación. Ahora supongamos esto. Tengo un paciente que me llega con 200, ¿sí?, sobre 110 milímetros de mercurio. Es hipertenso, ¿sí? Muy hipertenso, digamos. Porque el límite superior de la presión arterial más o menos está por aquí. ¿Cómo le hago una valoración cardiovascular? Bueno, ya sabemos que es hipertenso, pero aparte de eso, yo tengo que valorarlo un poquito más como enfermero general, ¿sí? O licenciado, bueno, en el rango que sea. Tengo que sacarle la presión arterial media y la presión diferencial. Vamos a hacerlo. Sería 200 más 220, ¿sí?, sobre 3 serían 440. Sobre 3 me daría algo como 130 y algo, ¿no? Bueno, 130 pongámosle. Está muy arriba, ¿sí? O sea, está muy arriba. Es decir, la presión arterial media, supongamos que me da, no sé, 130, no sé cuánto da. 73.3 o cómo. A ver, Sí. a calcular. No, espérame, estoy mal. Sería bien. 440 sobre 3. No sé si soy malo para el cálculo. 146. A ver, 146, ¿verdad? Ajá. 146, bueno, miren, de 70 a 105 me aseguran una buena perfusión. Dijimos que cuando sube de 105, los capilares con el tiempo a largo plazo se van a engrosar, pero en este caso la presión es tan alta, o sea, estamos hablando de 146 de media, ¿sí?, que los capilares no van a tener tiempo de engrosarse y se van a romper, ¿sí? O sea, cuando ya pasaste los 120, los capilares ya no es que se van a engrosar, van a romper. Es por eso que un pico de presión te lleva a un derrame cerebral, porque no te da tiempo a que el capilar se te engrose, se te rompe directamente. Ese es un problema, por eso es que decimos que este paciente tiene una urgencia o una emergencia hipertensiva. Otro punto para ver qué le va a pasar a este paciente es porque tenemos la TA es esa, hipertenso, ¿no? O sea, ya está hipertenso. La PAM es de 146 milímetros de mercurio, o sea, riesgo de accidente cerebrovascular, ¿sí? Y la presión diferencial, ¿cuál va a ser? A ver, 90, ¿verdad? 200 menos 110, 90. 90. O sea, fíjense todo lo que podemos deducir con estas ecuaciones. Primero, el paciente es hipertenso, pero ¿qué hago? ¿Voy ya al hospital? ¿No voy ya? ¿Qué hago? ¿Le saco la sal? No. Este paciente está en una urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque tiene una presión arterial media de 146. Se me va a ir muchísimo los 25 que necesito acá. No le va a dar tiempo a que el paciente engrose los vasos, se van a romper, o sea, tiene riesgo de un accidente cerebrovascular o un infarto, ¿sí? Y encima, si llega a ser el accidente cerebrovascular, por la gran presión diferencial que es la velocidad de la sangre, se va a inundar el paciente, ¿sí? O sea, no solo se le van a romper los capilares, sino que se va a desangrar, se le va a hacer una hemorragia compresiva, ¿sí?, que lo que va a hacer es
prácticamente quitarle la vida al paciente, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a hacer una valoración cardiovascular de nuestros pacientes, vamos a hacer presión arterial, ¿sí? Vamos a hacer presión arterial media y vamos a hacer presión diferencial, ¿sí? Si la presión está poquito elevada, que me dé, no sé, en vez de 105, 110, este paciente no tiene riesgo de que se le rompan los capilares. Los va a ir engrosando con el tiempo. O sea, a largo plazo va a tener riesgo, pero no a corto plazo. Si la presión arterial media, dependiendo de la presión que me da por encima del 120, como en el caso del 146, el paciente tiene riesgo de ACV, ¿sí? O de infarto, o desprendimiento de retina, ¿sí? Y si encima la presión diferencial está muy alta, el paciente se puede desangrar si tiene una presión arterial media alta. Y si la presión diferencial está baja, lo tenemos que hacer caminar, ponerle vendas, porque se te puede coagular el paciente, ¿no? Entonces, la fórmula de presión arterial media, presión sistólica más 2 de presión diastólica sobre 3, eso es PAM, que sirve para saber el grado de perfusión o de isquemia que tiene un tejido. Presión sistólica menos presión diastólica es la presión diferencial, ¿sí? Y, bueno, el control de la presión arterial. Con un solo valor yo puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Con el paciente.